Entonces, esta pérdida de biodiversidad, ¿no? Y esta falta de recursos que estamos desaprovechando ahora mismo, pues van en nuestra contra, eh, mm, en la medida en la que ahora somos mucho más vulnerables, ¿no? Ante la emergencia climática. Aquí en nuestras latitudes, pues vamos a ver, ya lo estamos sufriendo. Cada vez tenemos temperaturas más altas, o sea, menos episodios de precipitaciones y, y bueno, y cuando llueve, pues llueve de manera torrencial. Y la tendencia eh, es a que esto se agrave aún más. Pues lo vamos a tener crudo, ¿no? Con nuestros cultivos. De manera que tenemos que buscar una solución a este problema. Pasa la diapositiva. Nuestra solución se basa en una solución, un abordaje desde la innovación social. SINRA, el proyecto SINRA nos define la innovación social como esta reconfiguración de prácticas sociales ante desafíos sociales. En este caso tenemos los desafíos de pérdida de biodiversidad agrícola, emergencia climática, y queremos mejorarla pues a través de, incluso implicando a la población en general. Pasa la diapositiva. Nuestra apuesta para abordar este problema es a través de las plantas multifuncionales, que son plantas que se adaptan a nuestro clima, están adaptadas a nuestro suelo local, a condiciones extremas, y no son solo plantas comestibles, son plantas que tienen propiedades medicinales y son medicinales, son plantas que nos ayudan en la huerta, bien atrayendo fauna auxiliar o se utilizan como un biopreparado para combatir alguna plaga, alguna enfermedad. Y además también las podemos utilizar como bioindicadoras o para la recuperación de espacios degradados. Aquí abajo os ponemos unas imágenes de algunas de ellas. Estas plantas multifuncionales no tienen por qué ser silvestres, pueden ser plantas cultivadas o plantas que se han naturalizado aquí. Ejemplos de plantas ornamentales, ¿no? que tienen uso ornamental, pues tenemos a la izquierda el tajete, la caléndula cada vez se utiliza más, o sea, se conoce mucho su uso medicinal, pero el comestible, o sea, poca gente la utiliza como comestible. Y en el huerto sí que en explotaciones agroecológicas sí que las tienen un poco más presentes porque conocen sus propiedades nematicidas, esa capacidad para atraer fauna auxiliar. Y, y bueno, pues son unos recursos que desde Coherencia apostamos por ellos y queremos darlos a conocer para que la gente pueda empoderarse y pueda volver a utilizar este tipo de recursos y se dejen de menospreciar. Por ejemplo, la achicoria ahora se considera una mala hierba, pero en su momento antes de la llegada del café, los desayunos aquí en Europa prácticamente estaban basados en la raíz, ¿no? En una infusión de la raíz tostada de achicoria y se llegó al extremo de que estaba totalmente controlado su producción. Y en España solo se podía producir en una zona determinada de Segovia, porque era un recurso estratégico. Entonces, y ahora ha llegado a ser considerada una mala hierba. Pues queremos cambiar esta percepción, ¿no? Porque estas plantas son útiles y están adaptadas a nuestras condiciones locales y van a ser necesarias para nuestro futuro alimenticio y bueno, ante estas consecuencias que nos que estamos sufriendo ante la emergencia climática. Pasa la diapositiva. Ahora os voy a hablar de un ejemplo de una de las plantas multifuncionales, de las PLAM, como las llamamos nosotros, que es la verdolaga. La verdolaga se considera una mala hierba, antiguamente se cultivaba y se cocinaba con ella, pero pasó a ser una gran enemiga de nuestros cultivos. Como podéis ver, tiene sus propiedades medicinales, su utilidad en el huerto y bueno, hasta tal punto que nosotros ahora estamos desarrollando diferentes ensayos de investigación asociando el cultivo de verdolaga, ya que crece en verano, con el de tomates. Y bueno, estamos teniendo muy buenos resultados en cuanto a que
nuestros tomates necesitan menos agua porque están con este acolchado vivo y, bueno, su producción no se ve mermada hasta ahora. Entonces, bueno, pues son recursos a tener en cuenta. Pasa la diapositiva. Hemos desarrollado desde 2016, hemos desarrollado diferentes proyectos en los que hemos apostado por estas plantas para dar a conocer estas plantas, sobre todo en la provincia de Málaga, y bueno, como resultado hemos alcanzado a más de 2.000 personas y de más de 36 municipios y hemos estado recuperando conocimiento antiguo, que también pues está en peligro de extinción, porque las personas mayores conservan este conocimiento, pero bien por vergüenza, porque tuvieron que utilizar estos recursos en épocas, pues en épocas de carencia, ¿no? De carestía. No las consideran como plantas necesarias para el futuro. Y ahora mismo estas plantas, pues bueno, están ahí para quedarse realmente. Estos proyectos podéis buscar en internet si tenéis interés. Un proyecto se llama Cultivando Futuro, otro proyecto más reciente que hemos desarrollado ha sido el proyecto Biodiversas POP, en el que hemos implicado a personas con diversidad funcional, a mujeres, ¿no? Colectivos en riesgo de exclusión social, para que utilicen estas plantas para la mejora, ¿no? de la sociedad en general. Pasa la diapositiva. Como aprendizajes, pues aprendizajes principales que nos hemos encontrado es que al hablar de este tipo de plantas, muchas veces o sea, hay personas que muestran mucho interés. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Esta planta es comestible, no sabía el uso que podía tener esta planta. Pero realmente, si no les das la caña, ¿no? Como se suele decir, pues es un problema. Entonces, nuestros talleres o nuestras actuaciones suelen ser muy prácticas, de manera que además de esta parte teórica de conocer estos usos que tienen estas plantas, pues ofrecemos la receta, ¿no? De cómo la puedes aprovechar para que desde el minuto cero ya puedas ir utilizando este recurso. Ejemplos de ellos han sido pues, la publicación de un libro sobre plantas multifuncionales en el que incluimos no solo estas propiedades que recuperan los conocimientos en este caso, 20 plantas, sino que también damos recetas de cocina para que las puedas aprovechar desde este momento. Nosotros aquí en mi casa, desde que estamos trabajando con este tipo de plantas, al final aprovechamos más recursos de fuera de la huerta, digamos, ¿no? Que no cultivamos en sí, que los que cultivamos, porque son plantas que requieren muy pocos recursos y que sabemos que, bueno, que es que salen adelante, ¿no? Y en estos momentos tan críticos, pues son más que necesarios. Un trabajo muy importante que hemos estado llevando a cabo también ha sido, o sea, hemos visto necesario que para poder, o sea, no solo nos sirve la difusión, o sea, hacer difusión al final no nos va a servir de nada si no llegamos a ponerlo todo en práctica. De manera que hemos estado trabajando muy de cerca con colectivos, con personas dedicadas al mundo de la hostelería para entrelazarlos con personas con personas del mundo de la agricultura, para que, porque si trabajas de manera independiente, el agricultor no deja de ver estas plantas como malas hierbas que al final no tienen a quién vendérselas. De manera que es un recurso que desaprovecha, si no lo aprovecha él mismo en su propia huerta, ¿no? con otros usos, pero no lo puede vender a un cocinero, ¿no? Para que cocine. Y los cocineros, pues, muchas veces también se nos quejaban de, bueno, vale, esto es muy interesante, se me ocurren muchas recetas, pero ¿quién me abastece a mí de esta planta? Si es que no tiene un mercado en sí. De manera que estos últimos años sí que hemos estado entrelazando a estas personas del mundo de la agricultura con personas del mundo de la hostelería para que realmente se genere un mercado
y pues personas de la calle puedan consumir este tipo de plantas en sus restaurantes. Y bueno, esto es un proceso lento. A nosotros nos gustaría que todo fuera, que fuera mucho más rápido, ¿no? Por la necesidad o al estar tan em, bueno, tan preocupados, ¿no? Por las consecuencias que puede tener la emergencia climática, pues quizás nos gustaría que todo esto fuera mucho más rápido de lo que va, pero al final, pues pasito a pasito se van consiguiendo cosas. Y entonces es un proceso lento, es una carrera de fondo y bueno, pues en eventos como este, por ejemplo, pues podemos dar a conocer este tipo de plantas para que las empecéis a utilizar, os informéis, empecéis a utilizarlas en cualquiera de vuestros campos. Y bueno, pues aquí dejo mi Muy bien, presentación para que cualquier duda que tengáis, pues vamos con ellas. muy bien, Alberto. Pues muchas gracias. Dejo de compartir pantalla y me quedo con tu imagen. Muy interesante, te agradezco un montón lo que has hecho ahora, tu presentación. Y es que además nosotros trabajamos en agroecología también a través de huertos de biodiversidad. Y es muy Ujú. interesante esto que has dicho de no perder la biodiversidad agraria, esos saberes locales. Y también este tema de eso, de que tienes que tener productos para llevarle a los cocineros, para que se comercialice, o sea, que hay mucho potencial por lo que estoy leyendo, oyendo, y es que estoy leyendo además que te tienen una pregunta por aquí. Mira, Sí. a ver, Carlos A. Martín nos pregunta, ¿estáis trabajando con estas plantas en huertos urbanos o solo en el medio rural? En huertos urbanos también. De hecho, hemos estado haciendo una prospección en huertos urbanos también de la provincia de Málaga, porque como hemos conseguido financiación a través de la Diputación de Málaga, Ujú. pues claro, centramos nuestros esfuerzos en la provincia de Málaga. Y sí que hemos elaborado un mapeo de huertos urbanos, sobre todo huertas sociales de la provincia de Málaga, y he aprovechado para preguntarles sobre estas plantas, ¿no? ¿Qué plantas utilizan y para qué las utilizan? Y bueno, en huertas sociales, que están normalmente más vinculadas al mundo agroecológico, sí que nos sorprende el uso que tienen y bueno, hemos sido capaces de recuperar mucho conocimiento que de otra manera pues se habría perdido. Sí, sí que Qué trabajamos bueno. con huertas, en huertas urbanas, sí, y huertas sociales con estas plantas. Son muy útiles, Genial. son muy útiles. Bueno, pues ya los que estáis asistentes podéis contactar a Alberto para gestionar este tema. Mira, Roberto Fernández nos hace una pregunta muy interesante también. Estas plantas multifuncionales, las podemos tener en lindes, en setos, de parcelas agrícolas. Sí, es una de las utilidades que tienen. Por ejemplo, en muchos huertos agroecológicos se utilizan caléndulas al principio de las líneas de cultivo para atraer fauna auxiliar. Por ejemplo, se sabe que la caléndula atrae al Nisidiocoris, que es un depredador de la tuta absoluta, que afecta muchísimo a solanáceas y a tomates, ¿no? Más en concreto. Entonces sí que son plantas a tener en cuenta para utilizar en los setos. De hecho, a mí es uno de los temas que me apasiona. A mí, más que la huerta en sí, a mí me apasiona más la linde, ¿no? Y la infraestructura agroecológica que se pueda crear. Entonces, el uso de estas Claro. plantas justamente ahí en los setos es bueno, lo que decía, lo que más me apasiona y tienen muchísima utilidad para dar cobijo, a fauna auxiliar, para obtener recursos también del seto, ¿no? Que no sea Sí. simplemente una estructura ahí. Así Ujú. que Claro, es que al fin y al cabo pues tienes mayor superficie porque es una parcela agrícola, así que nada. Pues Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy interesante lo que has contado y pues nada, te animo a que te quedes un ratito más conectado por el chat, que creo que hay unas preguntas que se quedan por fuera
Y pues nada, pues gracias de nuevo y ya le damos paso al siguiente ponente. Agradecido, Alberto. Estupendo, gracias por la invitación. De nada, muy bien. Pues bueno, para cerrar este primer bloque, nos despedimos de Alberto